Stellar Blade ha sido uno de los mayores éxitos de PlayStation y la desarrolladora coreana Sifu, tanto en Play 5 como en PC, pero ¿de qué trata Stellar Blade? Stellar Blade es un juego de acción y ciencia ficción post-apocalíptico en tercera persona, centrado en el combate, la exploración y el desarrollo de la protagonista, Ivy, una guerrera enviada desde una colonia espacial para salvar a la Tierra. Tras una misteriosa y devastadora invasión, la humanidad ha sido expulsada de su planeta natal por unas criaturas llamadas Natives, y la superficie de la Tierra ha quedado en ruinas. Ivy es parte de una unidad especial que desciende al planeta para investigar qué sucedió, restaurar el equilibrio y recuperar lo que queda de la civilización. Todo esto está muy bien, pero ¿por qué ha sido un éxito total que en PC lo han llegado a jugar más de 100.000 personas de forma simultánea? Primero, combate adictivo. Uno de los pilares del éxito de Stellar Blade es su jugabilidad pulida. El sistema de combate es técnico, exigente y altamente satisfactorio, con mecánicas inspiradas en juegos como Sekiro, Devil May Cry, Bayonetta y Nier Automata. El juego recompensa el dominio del timing para esquivar y contraatacar, y el combate resulta rápido pero táctico. Está diseñado con una visión técnica y precisa, que combina rapidez, control y un alto grado de exigencia para el jugador. Lejos de ser un machacabotones, el juego obliga a pensar, adaptarse y dominar las mecánicas. Cada enemigo tiene patrones específicos, por lo que el jugador debe aprenderlos, reaccionar estratégicamente y refinar su estilo de juego. Esto genera una curva de aprendizaje gratificante. Cuanto más dominas el sistema, más espectacular y fluido se vuelve el combate. De hecho, el Rubius, cuando lo jugó en la plataforma moradita, vegetita, hubo una vez que puso el título de "Vine por las físicas, me quedé por el gameplay". Muchos jugadores destacan lo gratificante que es mejorar en combate, especialmente al enfrentarse a jefes desafiantes. Este tipo de gameplay genera una gran satisfacción al derrotar a los jefes al ser tipo Souls-like, lo cual aumenta mucho las ventas. 2. Inspiración de títulos populares. Stellar Blade toma referencias de géneros hack and slash, RPG acción o del tipo Souls-like, de grandes sagas exitosas como Nier Automata, Sekiro, Devil May Cry, Kingdom Hearts, Final Fantasy XVI o, valga la redundancia, Dark Souls, la cual se ve especialmente contra los jefes y al mismo tiempo es una experiencia única y diferenciada que se siente muy fresca, pero la combina con una narrativa post-apocalíptica y elementos de exploración tipo Metroidvania, que para quien no sepa qué es el término Metroidvania, significa encontrar zonas por las que no puedes acceder en ese momento, avanzar en el juego, conseguir dicha habilidad al subir niveles o conseguirla por historia, y volver a dicha zona para conseguir el cofre en cuestión. Este elemento está en juegos como Metroid, Castlevania o, por ejemplo, un poquito en Kingdom Hearts 1, con el maldito salto de altura. Tras esta aclaración, volvamos con Stellar Blade, haciéndolo único por su ambientación postapocalíptica y adictivo por su sistema de combate. 3. Diseño artístico y fanservice. El personaje principal, Ivy, ha sido parte esencial de la campaña de marketing. Su diseño extremadamente estilizado y muy sensual, además de ciencia ficción, ha capturado y cautivado la atención de una gran audiencia. El juego también incluye una variedad de trajes para ir desbloqueando según avanzas, que aumentan el fanservice, sin eclipsar la calidad jugable, excepto el traje de piel, el cual hace que sí, es muy sensual y sexy, pero hace que el juego sea más difícil, recibiendo aún más daño por cada golpe. Este juego generó polémica en algunos sectores, ya sabéis, las chorradas de que ahora todo tiene que ser woke y aburrido. Y Stellar Blade, al ser algo anti-woke y alejarse totalmente de esta moda, porque sí, es una moda y muy dañina como el veganismo, contribuyó a su viralización, aumentando su visibilidad en redes sociales y que a más gente le interesara, ya que ¿quién no está harto de que hoy en día todo tenga que salir con unas normas y directrices
por un colectivo que ni de lejos va a comprar el juego, lo que los excluye de clientes potenciales? Ya lo he dicho infinidad de veces, no puedes sacar un producto como una serie, película o juego con mil cosas que no encajan. Un juego nunca tiene por qué ser un calco de la realidad. Sería como mezclar chocolate con una tortilla de patatas. Ambas están muy buenas, si están bien hechas. Pero si juntas ambas en la creación, no creo que el resultado sea muy comestible. 4. Versión para PC. El lanzamiento de Stellar Blade en PC a través de Steam el 11 de junio de 2025 fue extremadamente exitoso. A diferencia de otros ports de Sony, este juego se lanzó con soporte para DLSS, pantalla ultra wide y altas tasas de FPS. Buena optimización, pocos bugs y buen rendimiento en una gran variedad de hardware. Más de 25 trajes desbloqueables extras, lo que conllevó a más de 180.000 jugadores simultáneos en Steam en su primer día, superando a cualquier otro juego de Sony en PC. 5. Marketing y demo. El equipo de marketing de Sifu y Sony lanzó una demo jugable gratuita semanas antes del lanzamiento en Play 5, permitiendo que los jugadores probaran el juego, el gameplay. Esta demo sirvió para viralizar el juego con clips y escenas. Además, el estudio estuvo activo respondiendo al feedback o retroalimentación en español de la comunidad, lo que mejoró la buena voluntad hacia el juego y la comunidad que estaban empezando a crear. Lo que es algo muy importante, tener una comunidad de fans los cuales siempre ayudan a la expansión de cualquier videojuego. Y antes de continuar con uno de los puntos más interesantes del vídeo, tengo algo importante que mostraros y es el banner del canal, el cual irá cambiando cada mes según se vayan cumpliendo los objetivos. Empezó estando así y ahora está así. Nunca antes había sido tan divertido suscribirse a un canal. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para ver el cambio del banner. Y ahora sí, continuemos con el vídeo. 6. Apertura internacional y ruptura de barreras culturales. El juego fue desarrollado en Corea del Sur, pero adoptó una visión claramente global, algo que por ejemplo Inzoi no hizo, con localización a múltiples idiomas y eliminación de restricciones regionales. Además, el equipo no censuró contenido al principio, ya que desgraciadamente en unos días acabaron censurando varios trajes de Eevee. Aunque bueno, como ha salido en PC, a los que más les guste hacer mods pueden volver a traer los trajes originales. No me extrañaría que ya existiera un mod para ello. Y otros mods como este que... bueno, ya os los imaginéis vosotros sin censura, que será mucho mejor. A ver, era obvio que si este juego salía en PC iba a pasar esto. 7. ¿Qué opina el director sobre los mods en Stellar Blade? Esto es algo más reciente, pero creo que vale la pena saberlo y ponerlo en el vídeo, ya que es algo que a muchos os sorprenderá y más si eres un modder o alguien que usa mods, ya que parece que eso no le preocupa al director, ya que recientemente dijo que sabía que una vez que el juego llegara a PC, la comunidad de modders experimentaría con Stellar Blade. Y lo dijo en una entrevista que le hicieron y esto es lo que dijo sobre el tema. Creador de Stellar Blade se niega a censurar mods para adultos. Una vez que el juego se compra, pertenece al usuario. En medio del revuelo que ha generado el lanzamiento para PC el videojuego surcoreano Stellar Blade, su director y CEO del estudio Sifu, Young Tae Kim, ha dejado en claro que no tiene intención alguna de restringir o censurar los mods creados por la comunidad, incluso aquellos con contenido adulto. Frente a las preocupaciones de sectores más conservadores y puritanos, el creador del juego ha optado por una postura radicalmente opuesta. Y es que según ha indicado, tiene respeto absoluto por la libertad creativa de los modders. Y además cree que cada jugador puede hacer lo que quiera con el juego que compró, reconociendo el furor que ha causado Eevee, la protagonista del juego. Durante una entrevista concedida al medio surcoreano especializado This Is Game, Kim abordó sin rodeos la polémica en torno a las modificaciones, o mods, que los jugadores ya comienzan a desarrollar para la versión de PC del título. El tema inevitablemente giró hacia la figura de Eevee, la carismática protagonista del juego, cuyo diseño ha captado la atención y críticas de jugadores de todo el mundo.
El personaje de Eevee es un gran atractivo comercial, pero también ha sido objeto de ciertos prejuicios, sobre todo en el extranjero, planteó el entrevistador, aludiendo a la posibilidad de que se creen mods que alteren su aspecto o incluso que introduzcan desnudos. Ante esto, Kim fue tajante, diciendo: "No tenemos ninguna política definida al respecto. La modificación de datos puede ir desde acelerar la velocidad del juego hasta alterar completamente la jugabilidad. Mientras no se abuse, creo que los mods pueden desempeñar un papel positivo al ampliar el alcance y la experiencia de juego", comenta. Y, lejos de condenar la práctica, el director la elogió abiertamente, comentando que, en general, los veo con buenos ojos. No obstante, hizo una salvedad respecto a modificaciones que interfieren con el funcionamiento del juego o que rozan la trampa. En esos casos, pedimos que los usuarios actúen con responsabilidad al aplicar esos cambios, advierte. Acerca del trabajo de la comunidad de modders, el creador dijo, entre risas, que todavía falta potencia de juego. El contenido oficial sigue teniendo la ventaja. Aunque Stellar Blade no ofrece herramientas oficiales para la creación de mods, el director expresó su esperanza de que comiencen a surgir modificaciones que transformen sutilmente la experiencia de juego. Sería genial ver nuevos trajes o aspectos para los monstruos, pero me entusiasmaría mucho más ver mods que amplíen de manera significativa lo que el jugador puede vivir dentro del juego, comentó. En ese sentido, la conversación tomó entonces un giro más directo y le preguntaron qué opina sobre los parches con contenido más 18 y si cree que deberían regularse. Pero en el mismo tono que de seguro sorprenderá a muchos jugadores, lejos de escandalizarse, el director reafirmó su postura relajada, diciendo: "Stellar Blade está clasificado solo para adultos, así que no creo que exista una justificación sólida para regular este tipo de mods". Más aún, reconoció abiertamente que, en términos prácticos, no hay forma efectiva de controlar lo que hace la comunidad. Como sabrás, los mods nunca han estado completamente bajo el control de los desarrolladores, recordó. Lo que sí le preocupa, precisó, es el lucro indebido, comentando que, más que la existencia de parches con contenido adulto, lo que me incomoda es que algunas personas intenten venderlos a precios elevados. Preferiría ver una cultura de creación compartida, como una gran fiesta donde todos aportan algo. Para cerrar, Kim reafirmó su visión de fondo, la cual es la libertad del jugador quien adquiere el título. Al final del día, se trata de libertad. Una vez que alguien compra el juego, la forma en que decida disfrutarlo depende completamente de él o ella, sentenció. Y, además, reafirmó esto sin ambigüedades, diciendo: "No tenemos planes de regular este tipo de contenido. Confío en que todos somos miembros maduros de la sociedad y actuaremos con sentido común, siendo conscientes del contenido sensible o antisocial". Palabras que, de seguro, dejarán contentos a los modders, al igual que los jugadores quienes usan estas modificaciones. Y todo esto, concretamente gracias al éxito de Stellar Blade, ha ocurrido algo bastante curioso por parte de Sony. El 60% de los jugadores de Stellar Blade en PC son de China, y PlayStation elimina restricciones de territorio para sus juegos en PC tras su éxito. Stellar Blade dio mucho que hablar por su dirección artística y su filosofía de diseño, pero al final del día se sobrepuso a las polémicas gracias a sus mecánicas pulidas y su mundo único, de ciencia ficción. Estas y otras cualidades le permitieron ser un éxito en la consola de Sony, y más recientemente en PC. La aventura de Eevee salió en exclusiva para PlayStation 5 en abril de 2024, y por fin llegó a PC. El lanzamiento de esta versión fue un éxito. Este juego es obra del estudio SIF-UP, con sede en Corea del Sur. Se trata de uno de los juegos más recientes y exitosos de una compañía asiática por hacerse un lugar en el competitivo mercado internacional. 8. Banda sonora y ambientación envolventes. La música, compuesta por Studio Monaka, conocido por Nier Automata, realza el combate y las cinemáticas. Combinado con una ambientación postapocalíptica, Stellar Blade ofrece una experiencia sobresaliente que ayuda a la inmersión. 9. Soporte post-lanzamiento. Después del lanzamiento, SIF-UP lanzó actualizaciones con nuevos trajes gratuitos, nuevos jefes, correcciones, mejoras solicitadas por la comunidad. Esto mantuvo a la base de jugadores activa y generó noticias positivas recurrentes sobre el juego.
10. Timing de lanzamiento favorable. En Play 5, Stellar Blade salió en abril de 2024, en un momento con pocos grandes lanzamientos. Si hubiera salido en marzo podría haberlo tenido un poco más difícil, ya que en marzo salió en PC Final Fantasy VII Rebirth. Pero al haber salido hace un año en Play 5 y 2 meses antes en PC le fue muy bien a Stellar Blade. En PC su lanzamiento en junio de 2025 lo posicionó como uno de los juegos más esperados del verano, sin mucha competencia directa, ya que Monster Hunter Wilds, juegazo por cierto, salió en febrero. Este buen timing hizo que tuviera un gran éxito en ventas. Y ahora, la pregunta que te estarás haciendo, ¿merece la pena comprar Stellar Blade? Depende, si te gustan los juegos tipo Souls-like, como los Souls, el Sekiro, Nioh o el fanservice, pues sí, te acabará gustando. Lo único que a mí me ha chirriado es que en vez de decir Xion como bien escrito, dicen todo el tiempo Xion. ¿Pero por qué Xion? En fin, por todo lo dicho anteriormente, lo más probable es que te acabe gustando el juego. En cambio, si eres una persona conservadora o un woke, el juego no es para ti. Y deciros que como el E3, bueno, ahora es el Summer Game Fest, fue hace poco, estoy haciendo un vídeo muy especial, que en sí muchos de vosotros necesitáis, ya que se trata de un tema del que muchos desconocéis y es sobre Game Freak, ya que he visto muchísimo desconocimiento sobre dicha compañía, y me atrevería a decir que incluso demasiado, por lo que estoy preparando un vídeo el cual espero tener listo la próxima semana a más tardar. Se vienen vídeos muy interesantes en el canal, así que estad atentos suscribiéndoos, dándole like a este vídeo y activando la campanita y así nos veremos en el próximo vídeo.